Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora, martes de 9 a 9:30 en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Beck. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @El Gran Debate, en Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa, el Cerrejón, la mina abierta de carbón más grande del mundo. ¿Qué significa esto para Colombia? La incidencia del carbón en la economía colombiana, las relaciones laborales, son las preguntas para el programa. Hoy quiero saludar, invitada, Susana Miller, bienvenida. Buenas noches. Muy complacido. ¿A quién representa usted en esta mesa, doctora Susana? Yo vengo de Industrial Global Union, que es una de las federaciones sindicales más grandes en el mundo. Representamos a 50 millones de trabajadores en los sectores claves de la economía. ¿Y cuál es su relación con el Cerrejón? Mi relación con el Cerrejón es a través de nuestra afiliada aquí en Colombia, Sintracarbón, que como ustedes saben es el sindicato más grande en el sector del carbón. Bienvenida. Muchas gracias. Mi saludo al vicepresidente de Comunicaciones y de Asuntos Públicos, doctor Juan Carlos Restrepo, del Cerrejón. Buenas noches, Adolfo. Qué grato contar con su presencia en este programa. Gracias por invitarnos. Muy complacido. También quiero saludar al ingeniero Álvaro López, jefe de Relaciones Laborales del Cerrejón. Muy buenas noches, Adolfo. Me complace estar aquí contigo. Muy complacido. Cierra la lista de invitados. Jairo Quiroz, presidente de Sintracarbón. Gracias, muy amable por la invitación y por el espacio que nos ofreces para dar este gran debate. A hablar de Sintracarbón, ¿solo tocamos el Cerrejón? Tenemos filiados también en otras empresas como Prodeco y aquí en el área de Cundinamarca también, de la industria del carbón de socavón. ¿Cuál es la situación del Cerrejón en este momento, doctor Restrepo? Bueno, Cerrejón es una empresa que lleva 30 años desarrollando su actividad en Colombia, 30 años en las cuales ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer minería responsable. Cerrejón representa hoy en día una fuente de empleo estable para cerca de 14.000 trabajadores, entrega cerca del 60% del Producto Interno Bruto de La Guajira, entrega una suma considerable en materia de impuestos y regalías y ha sido un actor fundamental en un territorio como La Guajira que necesita cada día de más atención del gobierno nacional, cada día de más atención de los colombianos, pero Cerrejón ha sido una empresa que ha sabido explotar ese recurso natural y sacar pecho por el país, poniéndonos en un punto muy importante, entregando fuente de energía en muchos países, tales como Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Holanda. Esos países reciben su energía eléctrica de las termoeléctricas que se mueven con el carbón que exporta el Cerrejón. Pero el precio del carbón está a la baja. ¿Tiene futuro el carbón? Tiene futuro el carbón. Lo que pasa es que el precio es fluctuante como cualquier commodity. Ha tenido una baja en los últimos 2 años cercana al 50%, representada o motivada principalmente por unas alteraciones en la estructura de oferta y demanda en el mercado, donde Estados Unidos dejó de ser importador para convertirse en un exportador. Eso alteró la demanda y generó una baja en el precio que naturalmente representa una preocupación y un asunto que las empresas tienen que mirar de manera muy delicada, porque cuando tú vendes un producto y recibes la mitad de lo que recibías antes, pero los costos en lugar de reducirse se incrementan, pues tienes que revisar la manera de hacer tu negocio. Pero este tipo de energía en el ambiente general, ¿sí cuenta con el suficiente espacio? Lo tiene por lo menos en los próximos años o algunas décadas, creo yo, porque para reemplazar una fuente de energía que genera de la cual dependen tantos países y tantas personas, eso no es tan sencillo. El mundo se estaba moviendo mucho hacia la energía nuclear y con ocasión de la tragedia de Japón, la planta de Fukushima, muchos países como Alemania reconsideraron sus políticas energéticas y decidieron salirse de la energía nuclear, lo cual los obliga a volver un paso atrás como en fuentes de energía como el carbón, mientras se desarrollan otras fuentes más aceptables desde el punto de vista ambiental. Una pregunta concreta, ¿cuál es el tipo de energía del futuro? Pues ojalá supiera. No sabe, no me da la respuesta. Hay muchas alternativas, pero ojalá supiéramos que hay una fuente de energía confiable que
que es amigable con el medio ambiente, que es aceptable por Ese es un tema que vamos a tocar, ese es un tema que vamos a tocar. Doctor López, ¿de quién es el Cerrejón? El Cerrejón es de 3 compañías multinacionales, BHP Billington, Anglo American y Glencore. ¿Y Colombia? Colombia disfruta los beneficios de la producción minera del Cerrejón a través de impuestos y regalías, ¿no? ¿Y por qué está en manos de estas multinacionales? ¿Eso habla de la incapacidad No, colombiana para manejar este tipo de minas? Yo creo que el gobierno, acordémonos que el gobierno colombiano fue dueño del 50% del Cerrejón. ¿Y por qué cedió ese 50%? Decidió venderlo. Yo creo que pues el gobierno se dedica a gobernar y dejar que los empresarios... ¿Con esa tesis podemos entregar al país? ¿El gobierno se dedica a gobernar? Yo no creo que se haya entregado al país. Yo creo que Cerrejón está prestándole un gran servicio al país. ¿Usted defiende? Por supuesto Bueno. que sí. Doctora Susana, ¿cómo ve usted las relaciones laborales de Cerrejón y la gente que trabaja en esta mina? Pues para nosotros, a través de la relación que tenemos con nuestras afiliadas aquí, sabemos que se han desarrollado diálogo social con el Cerrejón, que se han hecho varios acuerdos desde el 2011 en particular para mejorar la situación de los trabajadores contratistas. Sin embargo, seguimos en este diálogo para seguir demandando que realmente los trabajadores del Cerrejón, tanto los trabajadores tercerizados como los permanentes, puedan gozar de las mejores condiciones de seguridad, sobre todo, y de trabajo. Lo que el señor ha dicho antes sobre el hecho de que la minería del carbón está ahora exportando mucho a Europa, etcétera. Sí, pero usted tiene que tomar en cuenta también que el público europeo está demandando energías, está demandando fuentes de trabajo sostenibles. O sea que nosotros también demandamos que en el Cerrejón se respetan las convenciones de la OIT en relación a la libertad de asociación, a la libertad de organizar los trabajadores precarios, y para el público europeo ese aspecto de sostenibilidad laboral también se ha vuelto más y más importante. Pero sostenibilidad laboral es un término que deja con una pregunta, con una incógnita. Susana Miller, Jairo, ¿qué está pasando a ese nivel en el Cerrejón? No, es importante destacar también ante lo que anotaba Juan Carlos Restrepo, cuando hace mención a 14.000 trabajadores, o es, digamos, el número de empleo que en este momento está ofreciendo Cerrejón. Sin embargo, hay que hacer la siguiente discriminación. De esos 14.000 empleos, aproximadamente 6.000 empleos son de carácter directo y 8.000 empleos son de carácter indirecto, de los cuales, y a partir del año 2009, hemos logrado a través del sindicato, después de 25 años de explotación, que estos trabajadores comiencen a gozar de algunos derechos que son de carácter universal y que gozan todos los trabajadores del mundo, como son el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga. Y en este recorrido del año 2009 hasta la presente hemos logrado sindicalizar a nuestro sindicato, siendo un sindicato de industria aproximadamente 3.200 trabajadores, lo que quiere decir que hay un número de 5.000 trabajadores todavía que no gozan de este tipo de derechos de carácter universal, que están establecidos en algunos convenios de OIT, como es el convenio 87 y 98, que son ratificados por Colombia y que por ende forman parte del bloque de constitucionalidad. Y en estos 5.000 trabajadores también encontramos precariedad laboral, trabajadores que son contratados a 30 días, trabajadores que son contratados a 90 días, trabajadores que son contratados por tareas, por destajo, finalmente sin ningún tipo de derecho y sin ningún tipo de beneficio, lo que en este momento el mundo sindical colombiano está llamando un contrato basura, porque finalmente no tiene ningún tipo de beneficios ni derechos. Muy bien, la respuesta del doctor Restrepo, la respuesta del doctor López después del corte. Ya regresamos. Doctor Restrepo, tenemos sobre la mesa una serie de inquietudes. Su respuesta.
Son inquietudes normales que nosotros aceptamos y tratamos de manera abierta con nuestros colegas del sindicato. Es cierto lo que dice Jairo en el sentido de que de esos 14.000 personas a las que Cerrejón les genera un empleo, solo 6.000 y algo, 6.000 y pico son empleados directos que tienen un contrato de trabajo directo con la empresa Cerrejón. ¿Y el resto? Y el resto son contratistas. En la actividad minera, como en cualquier gran actividad industrial, hay una cantidad de proveedores externos. Quiero decir que, primero, Cerrejón no terceriza ningún trabajo que tenga que ver con su actividad core, que lo llamamos nosotros, su actividad central, que es la minería. Nosotros no tenemos ningún tercerizado en esas áreas que son propias del objeto social de Cerrejón. Sí tercerizamos trabajos que tienen que ver con temas que no maneja directamente Cerrejón, entiéndase, vigilancia, alimentación. O sea que sí se presenta la enfermería. tercerización. Por supuesto, pero que es normal y se presenta en Teleamiga y en cualquier otra parte. Es decir, ustedes contratan aquí, tienen unos tercerizados que puede ser una compañía de aseo que viene y presta un servicio. Eso es normal. Entonces, esos trabajadores que tienen, que trabajan para empresas prestadoras de servicios o contratistas de Cerrejón, no son el mismo contrato de trabajo que Cerrejón. Sin embargo, Cerrejón hace un trabajo muy importante para homogeneizar las condiciones laborales y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos y derechos laborales en todas las empresas contratistas. Cerrejón tiene unos estándares muy altos que exige a todos sus contratistas, los verifica, los audita, y para ser contratista Cerrejón tiene que cumplir en materia laboral las mismas exigencias que... Vamos a utilizar bien el tiempo. Intervención, corta. Sí. En ese sentido, digamos, hay que hacer la siguiente claridad. No todas las labores tercerizadas por parte de Cerrejón son labores CONESA. Hay algunas labores que son propias de la industria del carbón. Por ejemplo, hay en el área de mantenimiento alguna cantidad de empresas subcontratistas que son labores propias que realiza la industria y que finalmente podríamos entender ¿Y esa es la inquietud del sindicato? que se está dando intermediación laboral ahí en ese sentido. Lo otro es, cuando hablamos de los estándares y el respeto de los estándares internacionales en materia de relaciones laborales, también hay que precisar algunas situaciones. En lo siguiente, finalmente, desde el año 2009 hasta la presente hemos suscrito 11 convenciones colectivas de trabajo con empresas contratistas. Sin embargo, ¿cuál es la mayor dificultad y cuál es el mayor atentado que se hace a estas convenciones colectivas de trabajo? Precisamente el sistema de licitación que tiene Cerrejón para escoger a estas empresas contratistas, cercenando y desconociendo muchas convenciones colectivas de trabajo. Doctor López. Bueno, yo quiero mencionar y hacer énfasis en que en Cerrejón tradicionalmente hemos sido muy respetuosos de los derechos de los trabajadores, de los derechos laborales. Del presidente del sindicato. Lo que dice el presidente del sindicato en relación con el esquema de contratación de servicios por parte de Cerrejón, que ya lo mencionaba Juan Carlos, son actividades o servicios en los cuales se requieren empresas especializadas, con licencias y con permisos para prestar ese servicio, que Cerrejón no podía hacerlo. Y por lo tanto, cada cierto tiempo, siguiendo una práctica normal de la industria, no solo en Colombia, sino en el mundo, hace procesos competitivos para seleccionar las mejores empresas que nos garanticen el mejor servicio para nuestros empleados. Okay. Susana Miller. Pues la pregunta que yo tendría es, ¿por qué entonces, si usted está hablando de regularizar los costos, o sea, de que realmente los trabajadores tengan más o menos las mismas condiciones que los trabajadores permanentes, porque en este caso cada año va aumentando el número de trabajadores tercerizados? Porque eso no tiene sentido. Si usted compara con una compañía, por ejemplo, con Volkswagen, que yo creo que todo el mundo reconoce que es una compañía muy exitosa a nivel mundial, que tiene más de 600.000 trabajadores en el mundo entero. En septiembre de 2013, por ejemplo, la Volkswagen negoció un acuerdo para reducir a 5% de la fuerza laboral la proporción de trabajo que tiene derecho de contratar afuera. ¿Por qué el Cerrejón no toma una responsabilidad social de este tamaño para demostrar que realmente el 5% es lo que necesita tercerizar, pero que lo demás lo pueden cargar a trabajadores permanentes? Yo no creo que sea una práctica irresponsable la de tener tercerización. No va en contra de las líneas de responsabilidad social. Lo importante que tiene que hacer Cerrejón es mirar que las empresas contratistas que prestan servicios a Cerrejón por contrato tengan
dentro de sus estándares laborales los mismos estándares de Cerrejón. No creo que la responsabilidad social consista en pasar todos los contratos a que pesen exclusivamente sobre Cerrejón. Creo que al contrario es más provechoso que haya otras empresas que también tengan una dinámica económica, que puedan beneficiarse de esa relación entre Cerrejón y la minería y la explotación y todo lo que hay ahí, y puedan también crecer al lado de lo que crece. Pero usted no respondió a la pregunta, ¿por qué cada año va incrementando el número de trabajadores tercerizados en Cerrejón en vez de aumentar los trabajadores permanentes? Yo quiero hacer una precisión, no es que cada año siga incrementándose el número de trabajadores tercerizados en Cerrejón, no. Lo que ocurre es que hay ocasiones como la que acabamos de pasar, en la cual Cerrejón hizo unas obras para expandir su capacidad de producción, hizo unas obras en el puerto, un cargador de buques en el puerto, unas instalaciones en la mina. Eso requirió alrededor de 1.300 trabajadores, que obviamente era un pico que una vez terminadas las obras salían, pero no es que permanentemente estemos creciendo en el número de ¿Y su respuesta para La Guajira, para Colombia y ante la inquietud del sindicato cuál es, doctor Restrepo? ¿Vamos a continuar con esa línea? Es una línea normal y esa es una línea que permanentemente se revisa. Si dentro de esa línea se presenta alguna falla en materia de derechos laborales y demás, estamos dispuestos a atenderlas, pero es una línea normal y aceptable. Cierre este tramo, Jairo Quiroz. No, en ese sentido, digamos, por parte del sindicato mencionar de que no es tan todo cierto lo que acaba de precisar Álvaro y Juan Carlos en el sentido de la responsabilidad social en cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores tercerizados. Porque hemos encontrado casos donde no se le paga el salario a los trabajadores. Hemos encontrado casos donde solo por el hecho de los trabajadores atreverse a organizarse sindicalmente son despedidos. Entonces, una serie de vulneraciones de derechos fundamentales en el trabajo que finalmente no logran ni siquiera que se acate o se permita al interior de estas empresas subcontratistas los mínimos derechos fundamentales para esos trabajadores. Gracias. ¿Cómo superar este tema? Cerrejón tiene mecanismos reconocidos internacionalmente como una oficina de quejas, a través de la cual todos los trabajadores y todos los terceros pueden tramitar quejas relacionadas con violación de derechos humanos o con situaciones relacionadas con derechos laborales. Es un mecanismo, una de las alternativas o una de las garantías a los derechos es que haya mecanismos para tramitar las diferencias, y están abiertas las puertas. Bueno, vamos a un breve corte y ya regresamos. Otros programas con eso. Continuamos. El Cerrejón es el tema. Ingresa a nuestra mesa de trabajo Igor Díaz, secretario de Educación del Sintracarbón. Bienvenido, Igor. Gracias. Bueno, otro tema, sostenibilidad ambiental. ¿Qué está pasando con el Cerrejón? Se habla de contaminación, se genera en La Guajira, enfermedades, problemas de los trabajadores. Nosotros promovemos y pedimos y exigimos que se hagan discusiones sobre bases técnicas e informadas. Reconocemos que la minería es una actividad de gran escala que genera un impacto innegable tanto en el ambiente y las comunidades. Impacto negativo en el ambiente. Por supuesto, en el ambiente y en las comunidades vecinas. Sin embargo, todos esos impactos están previstos, están analizados anteriormente, y hay unos mecanismos de compensación. Hay unos programas de manejo y unos planes de manejo ambiental que incluyen un componente social, a través del cual una empresa como esta tiene una cantidad de tareas que cumplir y una cantidad de compromisos frente no solo a las comunidades, sino también al Estado en desarrollo de su contrato, y además de eso tenemos unas políticas de responsabilidad social y unas prácticas ambientales. Escúcheme que lo interrumpa, pero ese mecanismo de compensación, es decir, contamino pero pago multa. No son multas. Nosotros tenemos unos mecanismos para disminuir el impacto ambiental, ¿qué tipo? Para reforestar, por ejemplo, sí, para rehabilitar tierras, en el manejo de las comunidades.
Tenemos una cantidad de mecanismos que están previstos en el contrato de concesión que nos da el Estado, en la revisión permanente que nos hacen las autoridades como Corpo Guajira, como la ANLA, como todas las autoridades del gobierno que vigilan el cumplimiento de un gobierno de estos, por parte del gobierno. Tenemos una cantidad de compromisos que se cumplen en todas esas materias. Muy bien. ¿Y ese beneficio lo está recibiendo La Guajira? ¿Ese beneficio lo está recibiendo el país en materia ambiental? Y bueno, hay temas que toca puntualizar, como es el tema de algunas decisiones que se han planteado por parte de la compañía en el tema ambiental, que repercuten no solamente en los trabajadores, por ejemplo, sino en la región, que es la posible desviación del río Ranchería, 26.5 kilómetros, y de un arroyo Bruno, que es el arroyo principal afluente del río Ranchería. ¿Y el sindicato no está de acuerdo? Tenemos una diferencia frente al tema. No, pero que hemos venido discutiendo. No, ¿cuál es la diferencia? En principio el sindicato protege los cuerpos de aguas y protege el medio ambiente. Y nuestra posición pública ha sido que ese tipo de situaciones deben tener, como se ha venido manejando, una situación diferente. Porque hasta ahora consideramos que un departamento como La Guajira, que es un departamento árido, desviar a un río 26.5 kilómetros, el único río que tiene el departamento y un arroyo tan importante, es afectar grandemente, socialmente y ambientalmente a La Guajira. Esa es nuestra posición. Bueno, yo creo que vale la pena mencionar que Cerrejón en estos momentos no tiene planeado hacer un desvío del río Ranchería. ¿Esa es noticia? Lo tuvo en algún momento, pero hoy en día ese es un tema que está congelado. No existen intenciones de Cerrejón de hacer el desvío del río Ranchería. En eso hemos sido reiterativos ante la opinión pública. Tenemos necesidades de hacer algunos proyectos mineros que nos permitan mantener la capacidad de producción, por ejemplo, y poder mantener el nivel de empleo que hoy damos en La Guajira. Y eso nos obliga a hacer un desvío parcial de un arroyo que existe en La Guajira, que se llama el arroyo Bruno, que la mayoría del tiempo está en condiciones de sequedad, pero que obviamente tiene su valor para la comunidad, y así lo consideramos. Doctor, uno, ríos y arroyos se desvían todos los días en el mundo en la actividad de la minería, y eso no implica necesariamente un perjuicio para la sociedad. Hay maneras técnicas de desviar esto. Lo que dice Álvaro, había un proyecto muy grande a través del cual la compañía pensaba ir de 32 millones de toneladas al año a 60 millones. ¿Y qué pasó de con ese dólares. proyecto? Incluía el desvío del río Ranchería, y encontramos que no era económicamente viable y que teníamos la licencia social tampoco. Tenemos pocos minutos. Conclusiones, Jairo. Digamos que no es tan cierto que en el mundo todos los días estén desviando ríos y arroyos, es todo lo contrario. O sea, ya el mundo dejó esas prácticas a nivel de toda la aplicabilidad minera. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque finalmente el río o el arroyo vuelven normalmente a su cauce. Ahora, teniendo en cuenta y partiendo del siguiente criterio, y es un criterio del doctor Manuel Rodríguez Becerra, y lo ha expresado... ¿El ministro de Medio Ambiente? El primer ministro de Medio Ambiente que hubo en este país, y lo ha expresado en varios escenarios. No hay una minería que no afecta ambientalmente, y lógicamente Cerrejón afecta ambientacionalmente. Uno, la salud de los trabajadores. Tenemos los trabajadores afectados a nivel de varios afectaciones a nivel de columna vertebral, problemas psicosocial, trastorno del sueño. Y lo otro que tiene que ver también, es un tema que es importante tocarlo y del cual no se ha hablado, que es el desarrollo sostenible. 30 años de explotación, una huelga de 32 días, y finalmente lo que devela es toda una economía dependiente del salario de los trabajadores mineros. ¿Cerramos Cerrejón entonces? ¿Porque no existe minería sostenible? No, nosotros lo que creemos es que puede haber un nivel de responsabilidad mayor por parte de las empresas, y esa es la exigencia que normalmente esta organización sindical le hace a Cerrejón. El tema de la salud de los trabajadores debe tener un cambio a lo que hoy se ha venido siendo la práctica normal, y por la afectación que hay en los trabajadores, el tema ambiental tiene que tener un cambio de política desde la visión de las empresas, porque afecta a la comunidad, afecta a los trabajadores y al medio ambiente, y unido a eso el tema de tercerización debe cambiar radicalmente la posición frente a lo que está pasando. Mira, la misma pregunta la escuché yo a Michael Basiliadis, un alto ejecutivo del sindicato industrial. Decía, si tenemos problemas que ustedes mencionan laborales, entonces ¿qué hacemos si nos toca cerrar Cerrejón? Yo creo que aquí el dilema no es minería o no minería. Yo creo que lo que debemos trabajar conjuntamente es hacer posible la minería, generar desarrollo para La Guajira, generar empleo para los guajiros de la costa, sostenible, sostenible ojo con el medio ambiente, y responsable, haciendo las cosas bien hechas. Con el medio ambiente, doctor Restrepo. Si a la empresa le va bien, a los trabajadores le va bien. No es
No es entendible que en una relación como la que tenemos positiva con el sindicato se oponga a los proyectos mineros de la empresa cuando son ambientalmente sanos, porque estamos cercenando la capacidad de entregar más empleos. Estamos cercenando la capacidad de la empresa de poder desarrollar su objeto social, pero eso y eso solo termina repercutiendo en que menos personas tengamos trabajo y en que paguemos menos impuestos. Pero eso, más empleo no significa menos calidad de empleo. Por supuesto que no. claro. Más empleo no significa más deterioro ambiental. No, por supuesto que no. Bueno, ¿qué le dice usted a La Guajira? ¿Qué le dice usted al país en este momento? Cerrejón es un aliado fundamental del progreso de La Guajira. No hay una empresa como Cerrejón en La Guajira que genere semejante cantidad de dinero en impuestos. ¿Cuánto le desarrollo. deja Cerrejón en La Guajira? Le debo la cifra en este instante, pero En materia de desarrollo. Pero un dato importante es el 60% del PIB de La ¿Cuánto Guajira. le deja Cerrejón al país? Una cantidad importantísima en dinero, en empleo, en regalías, Muy bien, desarrollo. frase final, Igor. No puede haber una empresa responsable cuando se afectan a los trabajadores, al medio ambiente y a la comunidad. Cierra el programa. Somos una empresa responsable, somos un estándar a nivel mundial. Vienen de todo el mundo a ver las prácticas de Todos los temas, todas las opiniones en el gran debate con Adolfo Beck. Gracias, presidente Jairo Quiroz, por venir al programa. Gracias, Igor Díaz. Gracias a usted. Gracias, Ingeniero López, qué Adolfo. bueno Sí, contar con su un presencia. placer estar Doctor aquí. Estrepo, muy Placer amable. estar aquí, muchas Y vamos gracias. a continuar este diálogo franco, positivo, con el sindicato, con los trabajadores. Eso beneficia al país, por un nuevo país. Estamos de Realizamos acuerdo. este tipo de ejercicios. Gracias. Estamos de Para acuerdo. todos, feliz noche y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.